Bienvenidos a Análisis Criminal. Hoy tenemos un caso realmente intrigante, y no solo por la historia, sino por las lecciones que podemos aprender de ella. Vamos a analizar la vida de Edgar Valdez Villarreal, conocido como la Barbie. Este líder criminal no es solo conocido por sus crímenes, sino por su transformación, pasando de un joven de clase media en Texas a uno de los sicarios más temidos del cartel de Beltrán Leiva. A través de su historia vamos a explorar los factores criminógenos, cómo se formó su perfil criminal y, por supuesto, lo que le llevó a ser una pieza clave en el crimen organizado. Y no solo nos detendremos en lo que hizo, sino por qué lo hizo. Lo fascinante de este caso es entender cómo una persona puede pasar de ser un joven con una vida aparentemente normal a convertirse en uno de los hombres más peligrosos del narcotráfico. Vamos a profundizar en su criminogénesis, en lo que lo motivó y cómo su criminodinámica lo llevó a tomar decisiones fatales. Exacto. Lo que vamos a descubrir hoy va más allá de su historia. Nos va a hacer cuestionar los factores psicológicos y sociales que llevan a alguien a tomar decisiones tan drásticas. Pero ojo, aquí no todo es tan claro. Algunos de nosotros tenemos diferentes perspectivas sobre lo que realmente ocurrió a la Barbie. Así que prepárense, pero un debate lleno de curiosidad y promesas. Comencemos con la Barbie como sicario. Lo primero que debemos de entender es que la Barbie no era simplemente un asesino, sino una pieza clave en un imperio criminal. Se unió al cartel de los Beltrán Leiva a principios de los 2000, pero lo que realmente nos intrigó es cómo alguien de clase media se adentra en un mundo de violencia extrema. El sicariato es una preocupante forma de criminalidad en América Latina, especialmente en Ecuador. Los sicarios a menudo muestran rasgos de personalidad como impulsividad y agresividad. Desensibilización ante el sufrimiento es común, facilitando crímenes con frialdad. Muchos sicarios provienen de entornos de pobreza y marginación social. La búsqueda de poder y reconocimiento impulsa a muchos hacia la criminalidad. Pobreza y desigualdad son factores socioeconómicos que alimentan el sicariato. Experiencias traumáticas y trastornos de personalidad contribuyen a la violencia. La glorificación de la vida delictiva en medios y normas sociales impulsa el sicariato. La criminogénesis de Edgar Valdez está ligado a su ambición. No fue un crimen por necesidad, fue una elección de poder. Aunque coincido que la ambición jugó un papel clave, creo que no podemos ignorar que Valdez creció en un entorno de pobreza relativa y en una sociedad donde el narcotráfico era casi un camino natural. Muchos jóvenes de su contexto ven el crimen como una opción legítima. Aunque tenía familia de clase media, el entorno social y las relaciones que formó lo llevaron a tomar estas decisiones que moldearon su destino. ¿Realmente fue una elección consciente o simplemente una consecuencia de su entorno? Es una perspectiva válida lo que dices, Parra, pero creo que la Barbie no solo fue moldeado por su contexto, sino por su personalidad de baja empatía y su sed de poder jugaron un papel crucial. No olvidemos que él mismo dijo que no solo entró al narcotráfico por dinero, sino porque quería respeto, quería ser alguien importante. La crimiogénesis no es solo un factor social, también tiene de raíz profunda una psicología de la persona. Desde el principio, Valdez tenía esa necesidad de superar sus limitaciones y alcanzar una posición dominante. Aquí es donde la criminodinámica entra en juego. La Barbie comenzó como un sicariato en el cartel, realizando trabajos sucios para ascender, pero con el tiempo pasó a ser de un simple ejecutor a ser uno de los líderes más poderosos. Lo fascinante de la criminodinámica de Valdez es como su capacidad para matar y controlar a las personas no solo lo fortaleció dentro del cartel, sino que también lo hizo más peligroso. A medida que ascendía, cada vez se deshumanizaba más. Para él, matar dejó de ser un acto impulsivo, pasó a ser parte de su estrategia de control.
Pasamos a un tema más oscuro, el secuestrador. Aunque no es conocido principalmente por secuestrar, la Barbie utilizaba el secuestro como parte de su estrategia. A veces secuestraba a personas para destruir a sus enemigos o como parte de su guerra interna con otros carteles. El secuestro es un delito que priva a las personas de su libertad para obtener beneficios, caracterizándose por el uso de violencia, amenazas y rescate. Puede deberse a motivaciones económicas, políticas o al tráfico de personas. La desigualdad social y la falta de oportunidades favorecen este crimen. Entender sus características y causas es clave para comprender su impacto en la sociedad. Aquí lo que quiero plantear es si su comportamiento se derriba en una necesidad de poder o fue solo una respuesta estratégica para asegurar su dominio. Me atrevería a decir que, en el caso de Valdés, el secuestro fue una estrategia de guerra, a diferencia de un secuestrador común. La Barbie no secuestraba solo por dinero, sino por el control. Secuestraba para enviar mensajes, para dominar a otros. Su criminogénesis está marcada por la maldad calculada y por una deshumanización que no muchos de nosotros podemos comprender. ¿Qué opinas, Parra? Bueno, Tamay, puedo estar de acuerdo en que fue una estrategia, pero me cuesta ver cómo Valdés podía tomar esas decisiones tan calculadas desde el inicio. Creo que también hubo un elemento de necesidad. El cartel de los Beltrán, Leiva, estaba en constante guerra, ¿no? Y secuestrar a rivales o a los civiles fue su forma de garantizar su propia seguridad y también su poder. Y en su caso no todo fue solo una búsqueda de poder, sino también una respuesta de las amenazas externas. Sí es cierto, Parra, el ambiente de guerra sí lo presionó, pero lo que me intriga es cómo la falta de empatía de Valdés lo llevó más allá. Para el secuestro y matar no era transgresiones, sino solo pasos dentro de un proceso para ser más poderoso. Ahora llegamos a la parte de extorsión y vacunación. Valdés utilizaba una estrategia que se asemejaba a lo que hace un vacunador, exigir dinero a cambio de su protección. Aunque su poder provenía de la violencia, la Barbie también extorsionaba a empresarios y las personas influyentes, no solo para poder obtener recursos, sino para demostrar su control sobre un territorio. La extorsión es un delito que implica amenazas para obtener beneficios. La víctima es forzada a ceder ante la presión del extorsionador. Uso de amenazas, daño físico o reputacional. El objetivo es generar miedo en la víctima para ceder. La extorsión puede convertirse en una práctica repetitiva. Es un delito que la justicia persigue con seriedad. Factores sociales y familiares influyen en la extorsión. El objetivo principal es conseguir beneficios de forma ilícita. Pero la pregunta es, ¿era realmente un vacunador? ¿O era un simple líder narcotraficante que utilizaba el miedo como su principal arma? Me parece que, aunque tenía muchas características de vacunador, la Barbie operaba con una estructura mucho más amplia, mientras que el vacunador es más local. Él tenía como un poder casi regional. Sus técnicas de extorsión estaban directamente relacionadas con el control del territorio, y lo que hizo diferente es que no solo se basaban en la extorsión, sino en el miedo y la violencia. Para él, la violencia era como una herramienta indispensable para mantener su control. Pero, como todo imperio, el de la Barbie también cayó. Fue arrestado en 2010, después de ser capturado por las autoridades mexicanas. En su última fase, su poder estaba decayendo y la guerra con otros cárteles lo dejó vulnerable. La caída de la Barbie no fue solo el fin de un líder criminal, sino de una era de terror. Fue un hombre sin retorno que llegó a un punto donde su ambición y su deshumanización lo llevaron directamente a la cárcel. La pregunta es, ¿hubiera sido diferente si hubiera tomado otro camino en su vida?
si no hubiera sido parte de esta cultura de narco? Tal vez nunca lo sabremos. Lo cierto es que su historia muestra que el poder puede corromper de una manera irreversible. Gracias por escucharnos y recuerden, conocer la historia es la mejor forma de prevenir en el futuro. Nos vemos hasta otro Hasta la próximo próxima. podcast. Hasta la próxima. Cuídense mucho, hasta luego.